Dale. Buenas noches, doctor Ricardo Vega Granda. Nosotros somos el grupo número 8. Los integrantes de este grupo somos Arteaga Fueltala, Jocelyn Pamela, Cedeño Chávez Jairon Isai, Peso Aragundi Cristina Elizabeth, Toapanta Flores Nayeli Nicole y Darwin Giovanni Brito Ríos. Al finalizar esta intervención, mi compañero Jairon Cedeño dará una explicación del uso de Python, análisis de sentimientos en Google Colab. Nuestro proyecto está basado en una problemática que se da a nivel de todo el sistema ecuatoriano. Planteamiento del problema. La educación superior ecuatoriana enfrenta una dificultad persistente en el desarrollo de competencias de escritura académica. Muchos estudiantes presentan deficiencias en coherencia, cohesión, ortografía y argumentación. El avance de la inteligencia artificial abre oportunidades para mejorar estos procesos mediante herramientas generativas como ChatGPT, que ofrecen retroalimentación inmediata, corrección gramatical y sugerencias estadísticas. Sin embargo, también emergen desafíos éticos y pedagógicos, puesto que crean dependencia tecnológica y pérdida de pensamiento crítico, faltas de políticas de integridad académica. Integrar estas herramientas de forma guiada y consciente puede fortalecer las competencias comunicativas, especialmente en carreras tecnológicas y agroindustriales, donde la escritura técnica y la presentación de resultados son habilidades esenciales. El objetivo general de este proyecto es analizar el impacto de una intervención educativa basada en una inteligencia artificial generativa sobre la calidad de la escritura académica en estudiantes universitarios. Para este objetivo tenemos también objetivos específicos. 1. Identificar las principales dificultades de los estudiantes en la redacción académica antes de la intervención. 2. Implementar una herramienta de IA generativa que acompañe el proceso de escritura académica. 3. Evaluar los cambios en coherencia, cohesión y corrección lingüística después del uso de la IA. 4. Comparar los resultados entre el grupo experimental y el grupo de control mediante un diseño cuasi experimental. Ya. En cuanto al desarrollo. En el desarrollo de este proyecto se busca integrar la inteligencia artificial generativa dentro del aula universitaria con el propósito de fortalecer la redacción académica de los estudiantes. Para ello, se diseñó una aplicación práctica en Google Colab utilizando el lenguaje de programación Python. Esta herramienta permitió comparar los resultados obtenidos en las pruebas de entrada y de salida, y también analizar las entrevistas docentes mediante minería de texto, lo que ayudó a obtener una visión más completa del proceso. De igual forma, tenemos la variable dependiente. La variable dependiente del estudio corresponde a la calidad de la escritura académica. Esta se midió mediante una rúbrica compuesta con 5 indicadores: gramática, coherencia, estructura, citación en formato APA y ortografía. La intervención tecnológica se llevó a cabo en un entorno web basado en Python, desarrollado en la plataforma de Google Colab, donde los estudiantes recibieron retroalimentación automatizada sobre sus textos. De esta manera, la inteligencia artificial se utilizó como una herramienta de apoyo para mejorar la calidad de la escritura. En cuanto a la variable independiente, fue el uso guiado de una herramienta de inteligencia artificial generativa, específicamente ChatGPT, durante el proceso de la escritura. Esta herramienta se aplicó en 3 etapas: la planificación, la redacción y la revisión del texto, acompañando al estudiante en todo su proceso de producción académica. En cuanto al diseño de investigación, el diseño de investigación fue de tipo cuasi experimental, con la aplicación de una preprueba y una postprueba en un solo grupo. Esto permitió comparar los porcentajes de logro por cada indicador, tanto antes como después de la intervención, con la herramienta de inteligencia artificial, evidenciando los avances alcanzados. En cuanto a la modalidad de la investigación que fue aplicada, tiene como
Tiene como finalidad resolver un problema educativo real mediante la implementación de una tecnología emergente, en el caso, la inteligencia artificial generativa. Tipos de investigación. El proyecto es de tipo descriptivo y correlacional. Es descriptivo porque presenta los cambios observados en las variables y correlacional porque busca analizar la relación existente entre el uso de la inteligencia artificial y la mejora en la calidad de la escritura académica. En cuanto a los métodos de investigación, se plantearon tres métodos principales. El método analítico sintético, que permitió integrar y complementar los resultados obtenidos. El método inductivo y deductivo, que sirvió para inferir los efectos de la intervención. Y el método estadístico, que permitió validar los resultados de manera cuantitativa y objetiva. En cuanto a las técnicas de investigación, se aplicó una encuesta diagnosticada compuesta por 5 preguntas, implementada como pre-test y post-test, para medir los avances de los estudiantes. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a docentes y autoridades con el fin de obtener información cualitativa complementaria sobre la percepción y el impacto del uso de la inteligencia artificial en el proceso de la redacción académica. Dentro de sus instrumentos de investigación para llevar a cabo este estudio se usaron tres herramientas, principalmente los formularios de Google Forms para aplicar las pruebas antes y después de la intervención. Segundo, entrevistas digitales que después luego se transcribían a archivos de texto para analizar así de forma cualitativa. Y tercero, se utilizó Google Cloud Computing, una plataforma que permitió procesar los datos y así analizar tanto resultados numéricos como textos escritos. Dentro de su población y muestra, el objetivo de este estudio se enfocó más en los estudiantes universitarios de la UNEMI, específicamente de carreras tecnológicas y agroindustriales para esta prueba piloto, seleccionando así a 5 participantes mediante muestreo de convivencia. Dentro del análisis de resultados cualitativos, los datos fueron procesados en Colab, comparando resultados de las pruebas de entrada y salida. Se observó también una mejora de un promedio de 40 puntos porcentuales en su desempeño. Por ejemplo, en el ítem 4, el porcentaje subió de 20 a 80%, mostrando así un cambio significativo. Y dentro de este análisis estadístico, la prueba de Magnum por ítem no mostró diferencias significativas, lo cual era esperado por el tamaño reducido de esta muestra. Sin embargo, la T de Student marca una muestra relacionada de un resultado significativo, que es de 4.7 y que da igual a 0.01, confirmada así una mejora global. Además de Cohen fue 2.0, lo que indica un efecto grande, concluyendo así la intervención de la inteligencia artificial generativa, logrando una mejora notable en la calidad de la escritura de los participantes con un incremento promedio de 40% en sus resultados. En cuanto al análisis cualitativo, el apartado sobre las entrevistas, es importante reconocer qué dijeron los docentes y qué significa. Acá presentamos los hallazgos cualitativos de este estudio, basándolos en entrevistas a docentes. Este bloque nos aporta la voz del aula y nos ayuda a entender cómo y por qué la IA incide en la escritura académica. El apartado se estructura en 4 hallazgos nucleares y 3 evidencias textuales, a los cuales llamaremos nubes de palabras, red semántica y sentimiento, lo cual hablaremos más adelante y daremos una lectura crítica a estas implicaciones. Dentro de los 4 hallazgos que se mencionan está la mejora de la coherencia y la velocidad de feedback. Los docentes perciben que la IA ordena las ideas y acelera la retroalimentación. Cito textualmente lo que se planteó. El uso de la IA mejora la coherencia del texto y acelera la retroalimentación. Esto sintetiza el beneficio pedagógico de inmediato, mejora la estructura y el ciclo de revisión más rápido. En cuanto al siguiente apartado del hallazgo, nos habla del riesgo de dependencia al usar la IA como sugerencia y no como una muletilla. Aparece como una alerta clara. Preocupa la dependencia de cómo emplearse más allá de una simple sugerencia. El mensaje acá es tajante, pues la herramienta apoya pero no reemplaza el juicio crítico ni la autoría del estudiante.
El tercer hallazgo habla sobre la motivación estudiantil al alza. El feedback inmediato anima a mejorar. La motivación aumenta cuando se ve mejoras inmediatas. Esto se traduce como cuando el estudiante observa el progreso tangible y sostiene el esfuerzo y se involucra más en el proceso de revisión. El cuarto hallazgo habla sobre la integridad académica, en el cual se piden reglas claras. Se exige un marco institucional, el cual se requiere políticas claras de integración académica. Sin reglas, los beneficios se diluyen y crecen las zonas grises sobre la autoría y la transparencia. En cuanto a las evidencias textuales del análisis, se vio la nube de palabras, el cual arroja un mapa de preocupaciones en las cuales se evidencian las palabras más frecuentes, que son docente, uso, mejora, coherencia, retroalimentación, motivación, dependencia, políticas. Acá condensamos el equilibrio beneficio-riesgo, al cual pone al docente y a la retroalimentación en el centro de la experiencia. Como pueden notar en la gráfica, tenemos la aparición de la palabra docente de manera más reiterativa sobre las demás, ¿no? Que esto es lo que nosotros manejamos como una frecuencia. En cuanto a la red semántica, de quién se relaciona con qué, las acciones fueron muy fuertes en cuanto a la coherencia del texto, docente retroalimentación, estudiante motivación. Concluyendo acá que la IA opera como palanca de coherencia, el docente como agente de feedback y el estudiante responde con mayor motivación. Al tercer parámetro se habla sobre el sentimiento, en cuanto a lo que hablamos acá, el clima positivo con una alerta ética. Los resultados fueron 6 palabras positivas, una negativa, una polaridad global de +5, interpretando una declaración en una valoración positiva de la IA como un apoyo eficaz, con énfasis en la necesidad de regulación ética, es decir, aceptación sí, pero con reglas. Hablamos acá de que de que la evidencia cualitativa nos dibuja un contrato pedagógico claro. La IA funciona como un catalizador de coherencia y motivación, siempre que el docente lidere la retroalimentación y la institución asegure las políticas de integridad. Sin eso, aparece un riesgo de dependencia. Adelante, Jairo. En cuanto a la propuesta tecnopedagógica y bueno, profundizándonos un poco más acerca de, el uso de la inteligencia artificial y todas las herramientas que nos permitieron obtener estos hallazgos, me permito compartirles y explicarles a nivel técnico un poco sobre el uso de la herramienta Google Colab que viene en el stack de las herramientas de Google justamente para el análisis de datos. Como vemos, esta es una, bueno, empezando que Google Colab es una plataforma online, no on-premise, para el uso de estadística, análisis de datos, inteligencia artificial. Se basa más por notebook o cuadernos en los cuales nosotros podemos escribir códigos de Python y también de SQL y otros lenguajes que nos permiten a nosotros optimizar estos recursos y poder orientarlos a nivel estadístico y a nivel analítica con referencia al proyecto. Empecemos presentando el apartado izquierdo donde se encuentra la carpeta data, que hace referencia a la fuente o al input de los datos que nosotros estuvimos gestionando desde el principio. Aquí tenemos las entrevistas a los docentes que ya mis compañeros supieron comunicar, pero nosotros tuvimos que transcribir estos datos a archivos planos que son en extensión .txt. Acá vamos a encontrar la data generada y que estos datos van a ser consumidos desde Python hacia los diferentes entornos, luego para crear las variables y luego para ir gestionándolos y transformándolos. En entrada tenemos datos cuantitativos de una tabla bidimensional o dimensional, que tenemos columnas de filas, donde tenemos ceros y unos y van a ser representativos dentro de nuestra analítica que vamos a ir armando. También tenemos los datos de salida a nivel cuantitativo y que estos son fuentes importantísimas a la hora de poder complementar nuestros datos. También tenemos una carpetita output como salida de información, donde van a ir guardándose cada uno de los procesos que nosotros vamos a esquematizar. Empezando nosotros en la utilización de los diferentes tipos de comentarios, en este caso comentario con numeral. Aquí tenemos los integrantes, los autores del proyecto, la tarea que es, bueno, la interpretación de la IA con Google Colab más Python, haciendo énfasis que Python es un lenguaje muy popular, no solamente se utiliza en la analítica de datos, estadística, sino en el data science, en ciencia de datos, en el big data y justamente como premisa principal en la inteligencia artificial, utilizando modelos de clasificación, regresión y bueno, pues machine learning
En nuestro caso vamos a tomar elementos importantes a nivel de técnica, que es la técnica del análisis de sentimientos, en lo cual nosotros vamos a aplicar muchos procesos de categorización para poder llegar a este análisis de sentimientos para ver las gesticulaciones de los estudiantes a nivel de emocionalidad. Como primera parte, Python es un lenguaje muy popular que posee miles y cientos de librerías que pueden ser librerías o módulos que pueden ser utilizados a nivel de cada requerimiento. En nuestro caso, hemos incorporado tres librerías importantes: OS, que hace referencia al sistema operativo en el cual vamos a trabajar a nivel de la nube; archivos planos, como lo mencioné, a nivel de JSON. Y bueno, otra herramienta por acá, tenemos herramientas de Plaply, que son librerías para matemática o para rutas. Tenemos para el tema de combinaciones, para el tema de las fechas. Una herramienta muy popular en el mundo científico y en el mundo de investigación a nivel de modelos de clasificación y regresión y modelos de Machine Learning con inteligencia artificial es la herramienta NumPy. Es una librería matemática para hacer cálculos vectoriales y matrices cuadráticas, el cual nos va a permitir nosotros ir acumulando a nivel de arrays o de datos, pues en cada dimensión un dato importante para luego escalarlo a nivel estadístico. En Pandas, pues Pandas es una librería para la analítica de datos, para hacer la famosa data frame o dataset y luego hacer las transformaciones de vida y pues utilizarlos como mejor convenga. Finalmente, acá tenemos una librería que es Matplotlib, que es una combinación de matemática con librerías plot, que son plot, son gráficos estadísticos que nos permiten a nosotros presentar, es decir, visualizar estos contextos a nivel de chart, a nivel de gráficos, tanto de barras y bueno, otros tipos de gráficos gráfico de dispersión, que es muy utilizado a nivel de Machine Learning. En este caso no aplicamos tanto gráfico de expresión, que al final lo voy a mostrar, justamente porque lo que queremos es ir en cada segmento, ir adentrándonos hasta concluir con el objetivo principal, que es el análisis de sentimientos, ¿no? Recordando que empezamos con la nube de palabras, pues luego la semantización y la categorización de datos y finalmente ya llegar a la parte del equilibrio final del proyecto. Podría explicar aquí un poquito más. SciPy es una librería ya netamente estadística que se utiliza en modelo de clasificación. Aquí nos faltó incluir una más que me hubiese gustado, como CPER, que es una librería un poco más extensa, pero ya estamos hablando de un modelo más conceptual orientado justamente a modelos de clasificación-regresión o automatización de modelos de ML vectoriales. Y por acá también tenemos la configuración y contingencia a nivel de modelos estadísticos, donde nosotros a través de la librería armamos los modelos, clasificamos, recategorizamos y luego vamos a tener a nivel estadístico una gráfica bastante dominante según los resultados esperados. Todas estas acá son constantes, al final no cambian su contenido. La más principal, DataDIT, que representa a la carpeta que encontramos acá, donde vamos a incluir nosotros todos estos resultados. Y pues finalmente va a ser output, donde vamos a guardar o almacenar los resultados luego de la incorporación de estos métodos. Pues no. Finalmente tenemos aquí una impresión por pantalla donde podemos nosotros trabajar aquí las fechas y la... Entonces, en este sentido, podemos nosotros ir mapeando cada una de las estrategias. Hemos creado nosotros algo muy importante cuando trabajamos con Python. Como lo dije al principio, es muy popular y es un lenguaje muy fácil de aprender, que no importa la carrera en la que se esté siguiendo la profesión. Hoy en día todo el mundo debería saber programar, justamente por esto, porque resuelve conceptos más allá de lo científico, más allá de lo profesional, conceptos que nos permiten a nosotros afianzarnos a nivel de la tecnología, y justamente en este máster, en este proyecto, que nos permite incorporar todas estas herramientas de inteligencia artificial. Y Python es uno de los lenguajes más populares y más afín. De hecho, del núcleo de todas las inteligencias artificiales está basada en Python. Ahora, aquí hemos creado nosotros un método, esto se conoce como una función, que incorporamos un montón de cosas interesantes. Capturamos los datos de entrada, de salida y las entrevistas docentes para luego empezar a hacer una especie de validaciones. Hacemos la categorización por columna, creamos los data frames, que son conjuntos de datos. En este caso utilizamos pandas, por ejemplo aquí pandas, para hacer datos, array de datos. Aquí estamos creando array de datos de 4 por 6, que son datos arrays multidimensional.
Y por acá igual clasificamos a nivel de columna. Hacemos una conversión de los data frame a nivel de CSV, que son archivos claros, mandamos un mensaje, hacemos otra validación de las entrevistas, de las respuestas asignadas, escribimos un archivo en caso de la clasificación. Lo más chévere es que aquí cargamos los datos. Y una vez cargados los datos, nosotros podemos procesarlos, hacer las diferentes validaciones. En este caso, hemos utilizado Azure justamente para generar entre columnas estos datos y verificar qué datos están vacíos y qué no. Luego hacemos un recorrido con for para saber qué dato con qué peso inicial. Hacemos una comparativa, un seteo de columnas, mandamos un mensaje, creamos lista, sorteamos valores, es decir, hacemos valores aleatorios justamente para trabajar con la salida de datos. Luego viene la alineación de estos valores según por el ID del estudiante, justamente por validar los temas de seguridad y que los datos sean más concisos y precisos. Recordar siempre que los porcentajes van a variar siempre de la consistencia de los datos. Es muy importante eso tener en consideración. Luego tenemos otro método que aquí ya vamos a clasificar los porcentajes según el data frame y las columnas obtenidas en un cuerpo con un data frame multiplicado al 100, donde nosotros vamos a tener un data frame por entrada y por salida. Luego vamos a tener los puntos porcentuales de esta información. Vamos a utilizar varias funciones. Hacemos una resta de estos dos. Aquí se va a generar más adelante los gráficos que yo les hablaba. En este caso hemos generado un gráfico de barra, si se fijan. Aquí que vamos a utilizar la librería plot. Si se fijan, aquí está la abreviatura. Agregamos la figura, agregamos en el array de datos NumPy, que es la librería NumPy para clasificar. Ponemos un peso de 0,35 y pues vamos a ir graficando toda la generación del gráfico. Aquí como lo podemos ver, como salida tenemos el gráfico con los colores y pues las indicaciones necesarias que se deben aplicar según el filtro que nosotros hemos procedido. Tenemos un resumen de test que es donde nosotros vamos a hacer las pruebas estadísticas. Justamente aquí utilizamos una función MAC-NIMAR que es para tomar los datos binarios. Aquí lo que buscamos es probar realmente si nuestro algoritmo, nuestro código está óptimo a nivel de datos. A la final tuvimos un porcentaje de 0.5, lo cual representa el 50% correcto de los datos, más allá de la normalidad y normalización de las diferencias. Es importante recalcar que en los totales nosotros hemos consolidado a nivel estadístico y a nivel de longitud todos estos parámetros necesarios. ¿Qué más podemos hablar? Acerca del análisis cualitativo. Recordar que a nivel de entrada de datos como input tenemos todos nosotros la tabla de entrada, las encuestas, las entrevistas a los docentes y obviamente también esto nos va a servir para ir puliendo nuestros datos para finalmente compararlos y luego tener nuestro análisis de sentimiento, que es el objetivo principal del proyecto, es ver cómo a través de esta nube de palabras se consolida todas estas herramientas importantes a nivel de datos. Y importante porque esto nos lleva a nosotros a mejorar la criticidad de nuestro proyecto, saber que estamos en un margen positivo, mejorar la calidad de la educación, mejorar la enseñanza, aplicar las técnicas de inteligencia artificial no solo en entornos educativos, sino también haciendo conocer el uso de la herramienta principal que es Python para ampliar estos conocimientos y mejorar la calidad educativa. En este sentido, incorporamos también una red semántica por concurrencia. Básicamente lo que nos dice es, encuéntrame qué palabras se repiten más y categorízame. Justamente esto se podría tranquilamente utilizar en algoritmos de clasificación y regresión. En este escenario no lo hemos aplicado porque la red semántica justamente busca eso, es la concurrencia con la que se repiten las palabras. Creamos otro data frame y en el análisis de sentimiento, básicamente de todos los datos obtenidos, pues nosotros vamos a buscar palabras como mejora, coherencia, motivación, políticas claras, cuáles son las preocupaciones. Tenemos datos positivos y negativos y eso se llama clasificar los datos para luego tomar a nivel de puntaje binario cuál de los datos serían los más adecuados. Yo me voy a saltar un poquito y esto lo vamos a encontrar en ejecución que nosotros lanzamos justamente por acá, que ya nuestros compañeros anteriores ya vinieron ellos mostrando. De igual, voy a mostrar la tabla comparatoria donde nosotros por cada ítem mostramos el porcentaje entre la entrada y la salida. Vemos que la salida siempre va a ser mayor
con la diferencia de un puntos porcentuales en 40%. Significa que nuestro proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo viene desarrollándose a nivel incremental. Esto es muy bueno porque basado en estos datos nosotros nos podemos dar cuenta que estamos mejorando todos los procesos educativos y las preocupaciones de los estudiantes a nivel aula y a nivel de incorporación de la inteligencia artificial. Por acá tenemos la prueba estadística, que básicamente la única preocupación que yo diría aquí es el total. Se vio analizar los datos o utilizar un COSMEL para poder rellenar los datos a nivel de código. Sin embargo, no es dependiente debido a que estamos manejando los totales y pues es una cantidad nula a nivel de porcentaje de valores. Por el otro lado, las 9 palabras, si bien es cierto, ya nos explicaron anteriormente. Aquí lo que hicimos es tokenizar estas palabras y utilizar un rango de frecuencia para saber cuál incidencia es la que más se repite. Y en este caso la preocupación es docente, ¿no? Justamente por los docentes hacen la reflexión de que podríamos incluir las herramientas tecnológicas a nivel de IA justamente para mejorar los entornos educativos. Y pues la red semántica que básicamente es la recategorización entre las comparativas de docencia, el uso de mejora, la coherencia y obviamente el feedback o retroalimentación. En este caso, el peso de todas son iguales, esto considerando una población de un top 20, ¿no? O sea, perdón, una muestra de la población de un top 20. Y finalmente, en el análisis de sentimiento simple que tenemos, hemos visto que a nivel positivo tenemos 6 palabras o 6 puntos con relación a negativo 1 y la polaridad de esto viene siendo 5. Es muy bueno, se acerca a todo lo que estamos buscando. Esto lo hemos nosotros generado en un archivo JSON con una bitácora donde nosotros vamos almacenando las claves y los valores generados y finalmente estos se guardan en la salida de output donde vamos a encontrar cada parte de la analítica del proyecto. Pues no, hasta aquí yo llego con la conclusión de nuestro proyecto, la presentación, y pues agradecerles por el tiempo y dedicación que se han prestado aquí, tanto los compañeros, el esfuerzo que le hemos dedicado y pues todo el personal que apoya del otro lado. Gracias.